Joseph. Hola, buenas tardes. ¿Logran escucharme? Sí, perfecto. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Ariángel Esculpe y es un placer para mí darles esta bienvenida. Actualmente desempeño el cargo de vicepresidencia y dirección de proyectos en AJUSB. Ahora, antes de comenzar el webinar, hablemos un poco acerca de la agrupación. AJUSB, por sus siglas, significa Asociación de Jóvenes Empresarios de la Universidad Simón Bolívar. Es una agrupación sin fines de lucro. ¿Puedes ir pasando, por favor, la presentación, Ricardo? ¿La ves? Ok, continuamos. AJUSB es una agrupación sin fines de lucro conformada por estudiantes de distintas disciplinas fundada en el año 1995. Ahora vamos a hablar un poco acerca de su misión y visión. Nuestra misión es promover la capacitación tanto de sus miembros como de la comunidad estudiantil en áreas de gerencia, liderazgo, mercadeo e iniciativas de libre empresa, mediante la mejora continua e innovadora de actividades que brinden las herramientas para ingresar al mundo laboral. Nuestra visión, consolidarnos como la principal asociación estudiantil que forma y apoya jóvenes emprendedores capaces de generar y desarrollar ideas innovadoras, además de desempeñarse eficientemente en el mundo laboral. Ahora hablemos un poco acerca de nuestros eventos reconocidos en AJUSB. Por un lado tenemos Expo Talento, el cual es una feria de empleos y pasantías. Su primera edición fue en el año 1997 y hasta la fecha se han realizado 7 ediciones. Es un medio para lograr reunir empresas más importantes en Venezuela y en el extranjero, tales como Bigot, Sonberger, Diageo, Procter & Gamble, entre otras. También asisten entes formativos como el IESA y GAIGA. Nuestro propósito en este evento es captar talento humano estudiantil y profesional dispuesto a trabajar, realizar pasantías, estudio de tesis y proyectos. Luego pasamos a lo que es el programa de apoyo al joven emprendedor, PROAGE, el cual es un programa de emprendimiento que se adapta a los cambios del mundo globalizado, combinando conocimientos teóricos y prácticos para que el emprendedor se prepare a los retos que enfrentará en su camino al éxito. Su primera edición fue en el año 2014 y hasta la actualidad hemos llevado a cabo 8 ediciones del programa, cada una con una temática diferente de acuerdo a la necesidad en el mercado. Se han impulsado a más de 300 emprendedores nacionales e internacionales. Asimismo, tenemos lo que es Líder 48, el cual es una iniciativa que tiene como fin crear actitudes en los jóvenes que le permitan competir y llegar al éxito en su desarrollo profesional. El evento tiene una duración de 2 días
En el mismo se reúnen un conjunto de líderes empresariales y personalidades más influyentes en la actualidad de nuestro país. Las personalidades invitadas tienen la oportunidad de darse a conocer entre un grupo de estudiantes universitarios y futuros líderes del país, los cuales se enriquecerán de sus experiencias, vivencias y trayectorias en su área de experticia. Por consiguiente, servirá de motivación e inspiración. Por último, tenemos 5K por la Simón, que es un evento que estamos llevando a cabo todavía, estamos trabajando en el mismo por la situación pandemia. Y va a ser el 3 de mayo, pero bueno, por toda esta situación lo tenemos actualmente paralizado. En este evento se llevará a cabo una carrera en circuito montaña y una caminata en circuito plano, alrededor de la universidad. Cada circuito de aproximadamente 5 kilómetros. AJUSB, en busca de brindar a su alma mater una mayor Como le comentaba Ari Ángel, bueno, me presento brevemente, soy Ricardo, pertenezco al equipo de AGUSB y en este caso del webinar que hoy les traemos este día. Para continuar un poco, como les comentaba Ari Ángel, lo que estaba mencionando es, por último, un evento de caminatas y carreras llamado 5K por la Simón. En este AGUSB busca brindar a su alma mater el mayor beneficio posible. Las ganancias obtenidas por esta venta de entradas serán atribuidas al área de servicios de transporte de la Universidad Simón Bolívar y así solventar por parte de la problemática originada en este sector desde hace un tiempo y que afecta a un gran número en la comunidad universitaria en su desarrollo académico y o laboral. Este ha sido un breve introducción a nuestra agrupación, que hoy le traemos este maravilloso webinar que espero sea de su agrado y lo disfrute y le saque el provecho mejor posible. Brevemente le vamos a dar una introducción a los ponentes que hoy los acompañarán en esta webinar. La primera será Johanna Behrens, ingeniera de producción de nuestra universidad. Ella es máster de Administración de Empresas, gerente de proyectos de Empresas Polar y coach de emprendimiento e innovación, además de coach ágil. El segundo que nos acompañará este día será Francisco Montalvo. Él es cofundador de Bossit Academy
consultor de lenguaje corporal, oratoria para empresarios, locutor profesional y conferencista. Este viene directamente desde República Dominicana. Agradecemos totalmente su colaboración con este webinar. Espero que los asistentes sepan adquirir los conocimientos que hoy ustedes nos ofrezcan y sacarle el mejor provecho para sus vidas profesionales y laborales. Cuando gustes, Joana, puedes dar inicio a tu tema. Ok, buenas tardes. Voy a encender mi cámara por unos minutos para que me vean la cara. Ricardo, me señales en el video si se escucha lo que estoy diciendo. No tienes que prender el micrófono, me puedes hacer así si se escucha. Ok. Gabriel y Ricardo me apoyan si se deja de escuchar o las láminas van en retraso, ¿no? Para mí es realmente un honor poder acompañarnos el día de hoy. Voy a apagar mi cámara porque por la experiencia que he tenido y los temas de conectividad, pues tener la cámara y presentar hace que la cosa se ponga como más lenta, ¿no? Entonces, a partir de este momento la voy a apagar y después, bueno, con gusto la vuelvo a encender para que puedan hacerme preguntas, bueno, podamos conversar, ¿no? Entonces, bueno, para comenzar, vamos a pasar aquí. Yo voy a hablar sobre el ADN del emprendedor de hoy. Bien, Ricardo me presentó, yo me defino como mamá, esposa, gerente del hogar y maestra y gerente de proyectos. Soy ingeniero de producción egresado de la Universidad Simón Bolívar, carnet 96, con mucho orgullo lo digo. Tengo un máster en administración de empresas en la Universidad Metropolitana. Yo me defino como una persona intraemprendedora y para los que no conocen el concepto, son personas que actúan y tienen el espíritu y las competencias de un emprendedor, pero trabaja dentro de una corporación. Tengo 18 años de experiencia en el mundo corporativo. El año pasado me certifiqué como coach de emprendimiento e innovación. No es un coach organizacional ni personal, es una persona que maneja distinciones de emprendimiento y de innovación. Y actualmente me estoy certificando como coach agile, lo cual si les interesa todo este tema de emprendimiento e innovación, los invito a investigar sobre el tema de la agilidad empresarial, que es lo que está en el top del top ahorita en boga en relación al emprendimiento y de las empresas. Ya no es suficiente con que seamos innovadores, sino que también tenemos que ser ágiles. Y la agilidad viene por esa capacidad de poder pivotar y cambiar de rumbo en cortos periodos de tiempo. Entonces, bueno, para comenzar mi ponencia, quiero hablarles de Correos de España primero, porque creo que esto nos puede dar, este caso, un contexto bien interesante de lo que yo les vengo a hablar, de lo que hace un emprendedor de hoy, que tiene que ver con esas competencias que tenemos que desarrollar. Yo no les voy a hablar ni de estadísticas de emprendimiento, no les voy a hablar de redes sociales, de tendencias, yo les voy a hablar de su ser emprendedor y qué es eso que ustedes tienen que mirar, qué están haciendo y qué no, para poder desarrollarse como emprendedores o en su propio emprendimiento, lo que hayan comenzado. Correos de España es una organización gubernamental que está cumpliendo el año pasado 300 años de historia. Solo ha cambiado su logo, para que tengan una idea, 3 veces en esos 300 años, ¿no? Y como saben, bueno, Correos de España es un negocio de envío de cartas, ¿no? Y hasta hace algunas décadas, estos buzones eran íconos del negocio de Correos de España, ¿no? Y era a través de estos buzones que el cartero, como digo yo, era un rescatador de buenas noticias. ¿Por qué? Porque era a través de estos buzones que el cartero enviaba o recibía, por ejemplo, las cartas que le enviaba un nieto a su abuelo cuando vivía en otra provincia, o por ejemplo, un enamorado que estaba prestando servicio en la milicia le enviaba una carta de amor a su enamorada,
o un amigo a otro amigo, ¿no? Y la pregunta que yo me hago es, hoy en día, ¿cuántos de ustedes envían una carta escrita? ¿O cuántos de ustedes han enviado en el último año una postal que no sea ni de cumpleaños ni de Navidad? Si les pregunto cuántos de ustedes han comprado por internet en el último año, te aseguro que más de uno levantaría la mano. Y de eso es lo que yo quiero hablar el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió con Correo de España? Bueno, hasta que un día llegó la revolución digital. Realmente no es que llegó un competidor que lo hace mejor que tú, no es que solo llegó el coronavirus, es que lo que tú haces ya nadie lo quiere, porque ya nadie envía cartas escritas. Y estos buzones prácticamente quedaron para poder enviar o recibir una que otra multa, o si acaso alguno que otro papel del banco que también ha venido disminuyendo. Y la pregunta que yo me hago es qué hubiéramos hecho nosotros en una situación similar. Claro, en este momento ya no es que nadie escribe cartas, sino que nos llegó el coronavirus y ninguno de nosotros estaba preparado para lo que venía, ni las universidades, ni las empresas, ni las escuelas, ni siquiera los hospitales, ni siquiera los supermercados, ¿no? Entonces, bueno, mirar que no es que llegó un competidor y lo hace mejor que él y que es que ahora alguien envía mejor cartas que tú, sino que lo que tú haces nadie lo hace o nadie lo quiere, ¿no? Que es como, yo diría, como un elemento disruptivo más fuerte que cualquier otro elemento. Entonces, bueno, ¿qué hicieron ellos? Bueno, decidieron mirar qué es lo que sí saben hacer. Y ellos sí saben entrar en la industria de envíos. Entonces, producto de hacer diferentes sesiones de pensamiento de diseño y sesiones de Open Innovation, bueno, mirando cuáles eran sus competencias, no ponerse a inventar, decidieron adentrarse en el envío de paquetes. Entonces, ¿quién de ustedes no ha comprado, por ejemplo, un paquete en Amazon? Y bueno, te mandan un correo diciendo que el paquete iba a llegar el lunes entre 3 y 6 de la tarde y tú estabas ahí prácticamente esperando tu paquete. Entonces, bueno, la pregunta que yo me hago es, bueno, ¿cómo nosotros podíamos mejorar eso? Y eso fue la pregunta que ellos hicieron y trataron de resolver. Instalaron estos buzones automatizados en varias comunidades o localidades emblemáticas de España. Y lo que ocurre es que ahora te envío un mensaje de texto a tu teléfono y ahora tu paquete te espera a ti y no tú a tu paquete, ¿no? La otra cosa que interesante que hicieron es que, bueno, agarraron y todo lo que es la paquetería lo volvieron en cajas reciclables. Bueno, porque con esta tendencia al triple impacto, pues se dieron cuenta el valor que esto le podía agregar a sus clientes. Y por otro, bueno, desarrollaron una aplicación donde estés donde tú estés, bajas la aplicación, tomas una foto y puedes entonces enviarle una postal con una nota bien personalizada a un amigo, a un familiar o a algún conocido. Y entonces ahora Correos de España se convierte en una especie de imprenta, porque dependiendo de dónde vayas a enviar la postal, pues ellos ven cuál es la sucursal de Correos de España más cercana donde la vas a enviar, imprimen y la envían, ¿no? Y bueno, ¿qué sentido historia tiene esto para nosotros y qué podemos aprender de esta historia? Y esta es la primera pregunta que voy a dejar para que Ricardo la coloque en el chat, para que al final leamos un par de comentarios. No vamos a abrir ahorita micrófono, pero yo sí quisiera que se quedaran con esta reflexión. Si ustedes hubieran estado ahí, ¿qué hubieran hecho, no? ¿Y qué podemos aprender de esta historia? Y bueno, como dice nuestro amigo John Peter, bueno, que dice John Kotter, él dice, bueno, en su libro Acelerar, el mayor desafío al que se enfrentan hoy los líderes empresariales ya no es seguir siendo competitivos, sino cómo reaccionar con suficiente rapidez y agilidad y creatividad ante los retos estratégicos que nos está imponiendo el contexto. Entonces, como digo yo, el coronavirus nos sorprendió a todos. Y si parafraseamos a Peter Drucker, que seguramente ustedes lo habrán leído, él estaría hoy diciendo que el coronavirus se desayunó en una mañana la estrategia de la organización, porque la verdad, ninguno tenía un plan por si venía una pandemia. Entonces, todos concordamos que la revolución digital cambió el juego de los negocios. No solo el coronavirus, sino que también todo el tema digital, como lo vimos en el caso de Correo de España, cambió el juego de los negocios.
Por ejemplo, ¿alguno de ustedes recuerda alguna empresa o un producto exitoso que fue desplazado por la revolución digital? No sé si quieren escribir rápidamente en el chat antes de yo poner la lámina, pero alguna empresa o producto que haya sido desplazado. Y seguramente algunos de ustedes colocarán, exacto, ¿ves? Algunos de ustedes colocarán Kodak, exacto, Nokia, Motorola, ¿se acuerdan de Recordland? Yo no sé si alguno de ustedes se acuerda de Recordland. Atari, Blockbuster, pero dime todos estos implementos que están aquí, por ejemplo, la máquina de escribir, los cassettes, los disquetes, todo lo que eran los rollos de cámara, los teléfonos de calle, las bibliotecas, las bibliotecas, el fax. Y bueno, pero la pregunta es, sí, bueno, estamos de acuerdo, nos llegó el coronavirus, pero también la tecnología cambió el mundo de los negocios. Y la pregunta que yo hago es, ¿qué fue lo que cambió? Y aquí sí le voy a pedir apoyo a Ricardo porque esta pregunta es muy importante. ¿Qué creen ustedes que fue lo que cambió la tecnología en el mundo de los negocios? A ver, ¿quién se atreve a escribir algo? ¿Qué creen ustedes que fue lo que cambió? Importante y muy relevante de cara a todos los que quieran de alguna manera emprender o están emprendiendo. ¿Qué fue lo que cambió la tecnología en los negocios? Están tímidos, Ricardo. Nadie quiere hablar el día de hoy. La gente está tímida. La globalización y el acceso al consumidor, el acceso a Internet cambió la forma de llegar al consumidor, el modo en cómo nos relacionamos al cliente. Ok. Bueno, fíjate, yo les tengo aquí, yo lo quiero resumir en una gran lámina, en la manera de comunicarse con el usuario, comenta Isamar, Jin, los modelos de negocio en su totalidad. Ok. Bueno, yo quiero que tomen foto de esta lámina porque yo lo resumo en una gran frase. Y yo lo resumo en esta frase. La tecnología cambió la forma de crear valor para los clientes. Todo lo que ustedes me están diciendo, al final, termina resumiéndose en esto. Cuando yo cambio el modelo de negocio es que estoy buscando cambiar la manera en cómo agrego más valor al negocio. Cada vez que yo hablo de velocidad, estoy también buscando la manera de crear más valor para el cliente, llegarle más rápido, resolverle más rápido, ofrecerle nuevas oportunidades y crearles nuevos futuros que con las ofertas actuales no tienen. Y aquí es muy importante que entendamos que estamos en la transición de una economía de productos físicos a una economía de servicios digitales que son cada vez más inteligentes. Es decir, una economía de productos físicos a una economía de servicios digitales que son cada vez más inteligentes. Y vamos a ver un ejemplo para entender cómo se come esto, porque puede que yo se los diga y ustedes dicen, sí, es verdad, tienes razón. Pero vamos a ver un ejemplo de cómo es este cambio, cómo es este proceso de transición. Este ejemplo me encanta. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer la compañía de guitarras Fender, que es una de las compañías más populares de fabricación de guitarras eléctricas. Tienen más de 70 años fabricando las mejores guitarras eléctricas. ¿Y qué ocurre? Bueno, como lo van a ver ahorita, en la última década las ventas cayeron un 30% en todo el mundo. Imagínate eso, pero en Venezuela, donde las ventas de la mayoría de las empresas han caído el 80%. Bueno, para ellos cayó el 30% y fue caos. Se tuvieron que reunir y decir, ¿qué vamos a hacer? Y resulta que decidieron salir a hablar con sus clientes y descubrir qué era lo que estaba pasando. Y resulta que descubrieron que el 90% de los nuevos guitarristas abandonaban la práctica el primer año. Yo lo cuento así como, ¿quién de ustedes no ha comprado una máquina de correr, una máquina de caminar, la ponen en su casa, la utilizan los 3 primeros meses y después termina siendo un perchero? Bueno, ocurre esto con los nuevos guitarristas. Compraban la guitarra, abandonaban la práctica y la terminaban colgando en la sala de su casa para decirle a sus amigos que tocaban guitarra, por ejemplo. Otra cosa interesantísima que descubrí, que también me encanta,
es que el 50% de los nuevos guitarristas eran mujeres y toda la comunicación, toda la estrategia de marketing estaba completamente dirigida a hombres. Y por último, y no menos importante, wow, que la tendencia era comprar en línea. Es decir, que el factor de intimidación en una tienda era bastante alto. Imagínate llegar a una tienda como esta y que venga el vendedor y tú, neófito en la materia, estás aprendiendo a tocar guitarra y te consigues con esta pared, ¿no? Entonces tú dices, bueno, y el hombre empieza a hacerte una cantidad de preguntas y tú no sabes ni por dónde comenzar, porque además te da pena decir que estás comenzando, ¿no? Entonces, wow, qué interesante que hacían las mejores guitarras eléctricas, pero desconocían a sus clientes. O sea, tienen 70 años atendiendo al negocio de las guitarras eléctricas, pero desconocían por completo a sus clientes. Y esto tiene que ver con el contexto actual en el que estamos ahorita actuando, porque definitivamente el entorno empresarial es cada vez más incierto, es cada vez más ambiguo, es cada vez más complejo y es cada vez más incierto. Y si nosotros creemos que esta ambigüedad, complejidad, incertidumbre va a disminuir, pues déjeme darle la noticia que no, que eso no va a cambiar. Tenemos que aprender a no saber, a trabajar con el no saber, a aprender a trabajar con el no tengo ni idea de lo que va a pasar. Entonces, bueno, para no desviarme del cuento de Fender's Play, bueno, como dice su gerente de transformación, dice, ahora, mira tú qué interesante esta declaración, no nos limitamos a vender las mejores guitarras eléctricas. Nuestro propósito ahora es que nuestros clientes vivan la experiencia de tocarlas toda la vida. Y para los que han tenido la oportunidad de pasar por algún curso de modelos de negocio, creo que pueden mirar el impacto de lo que él está diciendo, porque fabricar las mejores guitarras eléctricas estaba centrada en su propuesta de valor. Y resulta que ahora fabricar las mejores guitarras eléctricas no es su propuesta de valor, porque es que eso ya lo saben hacer. Tienen que cambiar la experiencia. Tienen que mirar otra manera de crearle valor a sus clientes. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, en el 2017 presentó Fender's Play, un servicio de lecciones de guitarras por suscripción, así como Open English, que tú entras y te enseñan a hablar inglés de la manera más sencilla y diría yo pedagógica. Bueno, aquí es también una manera súper sencilla de aprender a tocar guitarra. Te ayudan a descargar las primeras partituras, las más comerciales, te enganchan y después entonces ahora terminas suscrito porque terminas enamorándote de tocar guitarra. Y esto es una comunicación que sacaron en el 6 de julio del 2017, ¿no? Así es como Fender te hará desempolvar tu vieja guitarra. Entonces, muy interesante cómo ellos se han ido transformando para crearle mayor valor a sus clientes. Aquí pueden ver la página web, porque además es súper interesante que tú entres a su página y tienes la posibilidad de seleccionar tu guitarra. Tienes la posibilidad de mirar si eres zurdo o eres derecho. Puedes ver además que hay una diversidad de colores también para mujeres, que eso antes no estaba. Puedes mirar el peso, la forma. O sea, hay toda una cantidad de diversidad de propuestas para entonces ahora mirar a esos clientes que ellos estaban ahí desatendiendo o que no los conocían. Como dice Andy Mooney, lo dijo en el 2017, CEO de Fender, dice que su compañía ha estado creciendo más rápido que la industria durante los 2 últimos años. Y bueno, cómo esta historia nos inspira para mejorar la forma en la que estamos operando. Cómo, por ejemplo, estamos operando desde AGE para atraer más jóvenes. Cómo, por ejemplo, en nuestros estudios nosotros estamos operando para rendir aún más en los proyectos que estamos haciendo. Porque al final la mirada de cómo estamos creando valor para el resto, para el mundo donde nos movemos, es una de las cosas que tiene que desarrollar el emprendedor. Entonces, entremos en materia de qué es todo esto que está detrás de estas organizaciones con este espíritu emprendedor y de innovación que están haciendo que logren resultados extraordinarios. Voy a leer aquí un par de comentarios a ver si es conmigo. Ok, Ricardo, ¿cómo esta historia nos inspira para mejorar la forma en la que estamos operando? Ok, claro, es mucho más cómodo comprar por internet y las necesidades de las personas han cambiado. Exacto.
Entonces, bueno, vamos a entrar en materia y les traigo 6 tips sobre los cuales además podemos hacer de cada uno un webinar solo. Pero no quería como dejar de hacer el recorrido y que ustedes después le digan al equipo de AGE cuáles son aquellos elementos en los que les gustaría profundizar, y yo con muchísimo gusto les preparo algún material, ¿no? Pero entonces, fíjense, el ADN del emprendedor. Vamos a comenzar. A ver, el camino tradicional, la lógica seguida por la demanda, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de la lógica seguida por la demanda? Por lo general, captamos una demanda de algún producto o servicio que nos parece que es lo que más se mueve, es que aquí está la movida, aquí están los reales, por aquí viene la cosa, ¿no? Y entonces entramos a ocupar un espacio en el mercado. Y aunque nosotros querramos decir que la empresa o la idea es completamente distinta, termina siendo una copia muy parecida a la que ya existe. Y bajo esta lógica, pues al final tienes que terminar compitiendo por precio. Y la pregunta es, bueno, ¿y hay quien lo hace diferente? Es que hay otro camino, es que hay gente que lo hace de otra manera, porque no es solamente mirar qué es lo que más se está demandando en el negocio. Porque al final tú lo que no quieres es simplemente pararte de cabeza y tratar de competir con precios por el otro. Tú tienes que buscar diferenciarte, ir más allá. ¿Y cuál es ese camino diferente? Bueno, si dijimos que la tecnología, una de las cosas que cambió por completo es la manera de crear valor para el cliente, ahí es donde tengo que yo centrarme, en el cliente. Entonces, lo primero es, y este es el primer tip que quiero que se lleven el del día de hoy. Enamórate de un problema que valga la pena resolver, no de un producto. ¿Cuántos de nosotros nos enamoramos de nuestro producto y no nos enamoramos del problema que queremos resolver? Ahorita, por ejemplo, viendo toda la batería de contenido y de propuestas e iniciativas que se están ofreciendo desde AGE, mi pregunta es, ¿cuál es el problema que estamos resolviendo de fondo? ¿O simplemente estamos enamorados de las iniciativas que estamos ofreciendo? ¿Quiénes son esos clientes que nosotros queremos atender? Al final, ¿cuál es ese público que yo quiero cautivar? Y asimismo, extrapolar con nuestros emprendimientos, los que sean emprendedores y los que están por emprender, miren cuál es el problema. Porque al final, tú no quieres resolverle el problema 5. Ustedes quieren resolver el problema a un porcentaje importante de 7.000 millones de habitantes que hay en este planeta. Porque si no, voy a terminar haciendo más de lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, bajo la lógica seguida de la creación de valor, mirando que es una de las cosas que cambió la tecnología, tengo que observar a mis clientes sobre los problemas y preocupaciones que hay con la oferta actual. Indagar sobre las anomalías posibles. Y eso no me lo da ningún estudio de mercado, eso no me lo da ningún Google Form, ninguna encuesta que yo pueda mandar y que la gente me la llene con preguntas abiertas y cerradas. Eso puede complementar, pero realmente lo que te va a terminar dando mayor contenido, y ustedes lo podrán haber visto, es las preguntas abiertas y la conversación con las personas a las que yo quiero atender, y desde ahí crear una propuesta que les cree valor. Entonces, desde ahí tiene sentido diseñar una oferta que le aporte un valor superior al cliente, porque desde la escucha profunda de cuáles son sus preocupaciones e inquietudes que yo puedo diseñar ofertas. Y entonces lo que ocurre es que abro un espacio nuevo en el mercado, porque viene de escuchar y aprender de mis clientes. Y bajo esta lógica la competencia es así relevante. Y veamos casos tan emblemáticos como Airbnb, Uber, por ejemplo Google, o por ejemplo la gente de los deliveries ahorita, o vamos a por ejemplo el caso de no sé, o Starbucks. Fíjense que de un mismo producto, como es el café, como hay dos propuestas completamente diferenciadas que resuelven problemas completamente distintas a lo que es Starbucks, a lo que es Nescafé. ¿Ustedes creen que la gente de Starbucks salió al mercado a preguntarle a la gente cómo le gustaba el café, si le gustaba dulce, si le gustaba frío, si le gustaba con caramelo, con chocolate o con crema? No. Ellos entendieron cuáles eran las preocupaciones e inquietudes que tenía la gente que le gustaba tomar café. Y fue cuando descubrieron que realmente la gente valoraba un sitio y disfrutar el café y tener una experiencia
de concentración, de reflexión en el espacio. Cuando trataron de incrementar el valor, entonces se inventaron el tema de vender el café por una app. Entonces la gente empezó a comprar por la app y era como to go. La gente llegaba a la tienda y se llevaba el café. Y resulta que eso empezó a perjudicar el modelo inicial de la tienda. ¿Por qué? Porque como todo lo atendía desde el mismo punto, la gente llegaba a la tienda y estaba completamente desatendida, porque estaban enfocados en atender la demanda por la app. Bueno, quisieron separar por completo. Entonces se dieron cuenta que hay un grupo importante de gente que quiere seguir viviendo la experiencia en la tienda, sentarse, ponerse a analizar sus ideas con su computadora, leer un libro, y abrieron tiendas especiales solo para atender a la gente que quería un café to go. Imagínate, te llega un mensaje diciendo, Joana, tu café está listo, o sea, y te lo descargan de la tarjeta de crédito y ya tú no tienes ni que pedirlo, sino que ya tú eres un usuario frecuente. Pero fue simplemente de la escucha profunda del cliente y no simplemente ponerte a innovar porque crees que esto va a ser mejor. Y casi se les revierte el mercado hasta que rápidamente se pusieron a escuchar de nuevo al cliente y pudieron diferenciar la oferta que le están ofreciendo. Entonces, el segundo tip es nosotros tenemos como emprendedores y líderes desarrollar una capacidad de observación y de escucha a nuestros clientes. Escuchar no es lo mismo que oír. Escuchar es oír más interpretar. Y yo no voy a ir directo a preguntarle qué es lo que le hace falta. Yo necesito ponerme en su contexto, hacer un ejercicio de empatía y entender qué es lo que les está pasando antes de ponerme a diseñar cualquier producto. Por eso yo digo que comenzar con el producto es como empezar a construir una llave para una puerta que no conoces. Fíjate qué frase tan poderosa. Comenzar con el producto es empezar a construir una llave para una puerta que no conocemos. ¿Qué ocurre? Que en la era industrial, bueno, era muy sencillo empujar soluciones, pero resulta que ahora en la era digital tenemos que descubrir el problema del cliente. En la era industrial era suficiente con tener una idea y desarrollarla, pero resulta que ahora en este contexto y este entorno, en donde la tecnología está creando valor superior para el cliente de forma continua, constante, bueno, tenemos que tener muchas ideas, probarlas muchas veces y ver qué funciona y qué no. Entonces, como dice Jeff Bezos, que si tienen la oportunidad, yo entiendo que es un gran la pena leerlo y escucharlo. Y él dice, nuestro éxito en Amazon es una función directa de cuántos experimentos, imagínate tú, hacemos por año, por mes, por semana y por día. Si tienen la oportunidad de buscar las estadísticas, esta gente hace más de 10.000 experimentos al año. Saca la cuenta, 10.000 experimentos entre 360 días. ¿Cuántos experimentos están haciendo durante todo el tiempo para escuchar al cliente, para ver qué funciona y qué no, y cómo pueden incrementarle el valor a sus clientes de forma continua? Entonces, bueno, ¿cuál es el juego? Tenemos que cambiar certezas por hipótesis. ¿Cuán convencidos estamos de las ideas que tenemos y no escuchamos? Entonces, aquí la invitación es, yo te reto a que todas las ideas que tengas las conviertas y las planteas como una hipótesis. Jugamos el juego de la experimentación como hemos hecho en la Simón Bolívar, porque somos muy científicos. Todas las ideas se plantean como una hipótesis, para lo cual tenemos que diseñar un buen experimento. Ah, pero muy importante. Aquí no puede ser cualquier experimento. El experimento tiene que ser creativo, sencillo, rápido y barato, porque es que no tenemos tiempo para perder, ni dinero, ni tiempo para perder. Y sobre todo tiene que ser efectivo. Yo necesito un experimento que valide o descarte la hipótesis. Entonces hago la prueba y puede ocurrir, aprendo del negocio o descarto la idea y voy con otras nuevas ideas y vuelvo a iterar. Es un juego completamente distinto, pero aquí los emprendedores no salen al ruedo, ni siquiera comparten su idea con el temor de que se la van a robar, hasta tanto tienen el producto perfecto. Y resulta que tienen un producto perfecto y no terminan de ir a hablar con los clientes ni de preguntarles si eso realmente es lo que necesitan. Gracias, 33 experimentos diarios. Pero imagínate la magnitud de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, aquí el juego es cambiar certezas por hipótesis. Y podemos hacer hipótesis de todo tipo, del producto, del segmento de clientes, del modelo de ingreso, del modelo de costo,
de los canales de distribución, del propio producto, de la estrategia de marketing. Entonces, bueno, continuamos. Entonces, fíjate, el juego es falla, pero falla rápido y barato para aprender qué funciona y qué no. ¿Por qué? Porque hoy en día, en el contexto que estamos, que es tan ambiguo, complejo, incierto y volátil, la verdadera ventaja competitiva que puede desarrollar una empresa o un emprendedor es su capacidad de desaprender y aprender. De mirar rápidamente qué funciona y qué no para desarrollar propuestas que al final, ¿qué quiere? Crearle valor superior al cliente, al público objetivo, al que le quieres llegar. Pero mirando el problema que le vas a resolver, sin concentrarte en el producto. Porque es que el producto no es un fin en sí mismo, es un medio. Es una mirada completamente distinta. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, ahora los emprendedores y las empresas trabajamos bajo un modelo iterativo incremental. Ay, ¿pero qué significa eso? Bueno, vamos a suponer que el desafío que nosotros tenemos que resolver aquí todos en esta sala es que nosotros tenemos que desarrollar una propuesta que le permita a las personas movilizarse de un punto A a un punto B. ¿Qué hacíamos antes? Ah, no, aquí lo que hay que hacer es un carro. Entonces, nos reuníamos y empezamos por la rueda, después ensamblamos la rueda, después la carcasa, después ensamblamos todo el carro y se lo entregamos al cliente. Resulta que el juego ahora es completamente distinto. No, si nosotros tenemos que desarrollar una propuesta que logre que nuestros clientes se muevan de un punto a un punto B, ¿qué te parece si empezamos con una patineta? Y es bajo el terreno de la aplicación, es decir, después de que yo le entrego la patineta, yo aprendo qué funciona y qué no, y en la siguiente iteración, cuando yo escucho qué le molesta, qué le funciona, qué mejoraría al cliente, oye, le entrego un monopatín, y después la bicicleta, y después el monopatín. ¿Qué ocurre? Los productos nunca terminan de ser perfectos, ya no hay la perfección, ya los productos nunca terminan. Tú tienes que buscar una manera de trabajo, de poder incrementar el valor de tus cosas, de tus productos, de tus procesos, de tus servicios. ¿Y cómo lo están haciendo las empresas? Bajo el modelo iterativo incremental. La primera iteración probamos con la patineta, vemos cómo nos va, qué funciona, qué no funciona, escuchamos al cliente para que en una siguiente iteración le podamos entregar más valor, pero ahora con un monopatín. Por ejemplo. Entonces, Satya Nadella, que es uno de los CEOs nombrados en Microsoft en el 2014, cuando el anterior CEO tiró la toalla, porque no veían cómo levantar cabeza después del batacazo que les ha dado Google, bueno, decidieron implementar estos modelos. Y fíjate tan interesante la declaración que él dio en una de sus últimas conferencias. Pasamos de ser una compañía que lo sabe todo a una empresa comprometida en aprenderlo todo. Imagínate la declaración tan poderosa. Es decir, estamos continuamente iterando para aprender qué funciona y qué no y crearle valor superior al cliente. Entonces, ¿qué ocurre? En la era industrial, el entorno era mayor incertidumbre. Yo lanzaba una moneda y tenía probabilidad de sacar caro sello. En la era digital es completamente distinto, porque resulta que ahora yo lanzo una moneda y me sale un dado con un 7. Y tú dices, bueno, ¿qué es esto? Es otro juego completamente diferente. Por eso ahora no se hacen planes de negocio. Se dibujan modelos de negocio. Y el que ha tenido la oportunidad de participar en algún encuentro de emprendimiento, muchas veces enseñan el modelo Canvas como una herramienta académica y la gente llena eso, todos los bloques del modelo de negocio como un ejercicio que queda perfecto, como un rompecabezas. Y resulta que la invitación que yo le hago a los emprendedores es que todos los papelitos que coloquen ahí sea una hipótesis sobre la que tienen que diseñar un experimento y validar al mercado. Y ir viendo la manera de poder descubrir cómo tu idea se transforma en un negocio innovador, sostenible y escalable. Pero no copiarte del otro, sino que tienes que descubrir el propio modelo. Tú tienes que buscar tu propio nicho e ir buscando resolver ese problema que la oferta actual no resuelve. Y por último, y no menos importante, se tienen que buscar y si tienen la oportunidad de leer, la clave es el por qué, como dice Simon Sinek. No sé si han tenido la oportunidad de leerlo o escucharlo. Pero él plantea
la teoría del círculo dorado, él tuvo varios años estudiando a profundidad para conseguir un patrón, fíjense ustedes, sobre cómo piensan, actúan y se comunican los líderes. Esto no es una estrategia de marketing. Aquí hay una coherencia desde cómo piensan, actúan y se comunican los líderes. Y él se dio cuenta que, bueno, ¿qué es lo que ocurre? El 100% de las empresas y las organizaciones sabemos lo que hacemos. El 100%. Algunos saben cómo lo hacen, algunas pocas, pero muy pocas saben por qué lo hacen, para qué lo hacen, cuál es el problema de fondo que están resolviendo. Entonces, como él dice, el objetivo no es hacer negocio con todos los que necesitan que uno tiene. No, porque eso es más de lo mismo. El objetivo es hacer negocio con la gente que cree en lo que uno cree. ¿En qué creen ustedes? ¿En qué creen en sus emprendimientos? ¿En qué creen que ustedes pueden hacer en un corto, mediano plazo? Entonces, ¿cómo hacen las empresas y los emprendedores tradicionales? Se comunican desde lo más específico hasta lo más difuso. Y vean, yo los invito a revisar el Instagram y las comunicaciones de varios emprendedores y varias empresas importantes. Empiezan con las cifras estadísticas, argumentos técnicos, las características del producto, los beneficios. Y resulta que el juego ahora es completamente distinto porque desde ahí las empresas tradicionales y los emprendedores tradicionales piensan, actúan y se comunican. Las empresas con propósito, las empresas disruptivas, las empresas que están a la vanguardia, empiezan desde el por qué hasta llegar al qué. Y empiezan comunicándose de qué creen, cuáles son sus causas, cuáles son sus valores. Ya no se habla de misión y visión, se habla de propósito. Entonces ustedes tienen que ver que tienen que buscar la manera de hacer que la gente quiera ser parte de lo que tú haces, de algo más grande, ser una causa positiva para el mundo. Entonces pregúntate, ¿para qué hago lo que hago? Ejecuten con pasión. Ejecuten lo que hagan con pasión. Yo necesito escuchar pasión en los emprendedores y en las empresas. No es simplemente, es que ofrecemos esto, estos son los productos, estos son los beneficios. ¿Qué es lo que está detrás? ¿En qué crees tú? ¿Qué te quita el sueño todos los días? Y esto también aplica para una organización como AGE. Bueno, digo porque AGE fue el que me invitó y digo que también es aplicable para ustedes como organización para atraer más gente, para poder incidir en los estudiantes y para lograr sus objetivos. Más allá de la misión y visión, yo los invito a revisar ese propósito que hoy en día está, pero quizás no está visible o obvio, que los conecta y hacen que ustedes puedan lograr una actividad con una convocatoria tan significativa como la que lograron hoy. Pero imagínate si desde ahí hacemos, comunicamos y pensamos lo que podemos lograr, cómo podemos trascender y cómo pueden potenciar lo que ya están haciendo, ¿no? Entonces ya en resumen, que también esta presentación la tienen los chicos de AGE, igual le pueden tomar fotos, yo no tengo ningún problema. Enamórate de un problema que valga la pena resolver, no de un producto, no de un servicio. Observa y escucha a tus clientes, cambia certezas por hipótesis. Eso sí, falla, pero falla rápido y barato, porque aquí no puedes tener tiempo para perder plata ni tiempo. ¿Qué funciona y qué no funciona? Dibuja modelos de negocio para descubrir cómo la idea se puede transformar en algo innovador, sostenible y escalable, pero sobre todo en todas las preguntas tienes que preguntarte ¿para qué hago lo que hago? Y ejecuta con pasión. Y bueno, ya para finalizar, le quiero dar muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Espero no haberme excedido. Yo me preparé para 45 minutos, creo que cumplí el tiempo. Aquí está mi correo electrónico y yo soy mucho más activa en LinkedIn publicando cosas que en Instagram. En Instagram lo tengo más como para mi familia, mis hijos, mi vida personal. Pero en términos de emprendimiento, de innovación y de lo que tiene que ver con agilidad empresarial, soy mucho más activa en LinkedIn, así que con mucho gusto me pueden contactar por ahí o por mi correo. Y muy, muy agradecida. Bueno, Ricardo, no sé, tú me cuentas. Bueno, Joana, desde AGUSB te extiendo toda mi agradecimiento, perdón, por tan magnífica presentación y exposición sobre el tema. Bueno, a continuación
vamos a abrir una ronda de 20 minutos de preguntas, donde todos los asistentes que hoy se encuentran podrán exponer su pregunta o alguna inquietud que tengan hacia tu persona. La metodología de estas preguntas va a ser la siguiente. A través del chat, ustedes van a colocar textualmente, tengo una pregunta. Yo los iré anotando por orden y dándole el orden de palabras para que ustedes extiendan su pregunta y le hagan llegar su pregunta a Joana. Así que adelante, yo les podré habilitar su micrófono o si gustan, podrán hacer su pregunta por chat. No sé si lees, Joana. Indiana te comenta. Excelente explicación, increíble, muchas gracias. Yo también me desempeño en el área de proyectos de sistemas en Empresas Prolar. Ah, Indiana, mucho gusto, no te conocía. Bueno, cuando quieras conversamos. Eso es lo que nosotros enseñamos en el programa de emprendimiento que ofrecemos desde Polar. Y bueno, lo que hacemos nosotros, desde mi gerencia, yo como gerente de proyectos, todo lo que yo comenté aquí, en realidad es como el pilar o la base sobre la cual nosotros hoy en día estamos ejecutando los proyectos que estamos haciendo. Y es parte de las cosas que yo diría que fueron claves para nosotros hoy en día, en menos de 3 semanas, arrancar la cuarentena, podernos reactivar y empezar a descubrir un nuevo modelo de atención, porque desde la fundación el modelo que tenemos era 100% presencial. Y resulta que, bueno, ya no podemos ni reunir a gente. Y teníamos 41 años atendiendo a la gente presencialmente, haciendo cursos, talleres de todo tipo. Y bueno, fue producto de toda esta mentalidad, yo hablo yo, como esta mentalidad, como esta manera de mirar el negocio, de desarrollar los proyectos, es muy amplio, que yo creo que nos ha permitido mantenernos más activos que nunca. Porque nos atrevimos a cambiar certezas por hipótesis. Por ejemplo, nosotros nunca nos imaginamos que la gente de las comunidades que atendemos las pudiéramos atender a distancia. Y resulta que nos atrevimos a plantear experimentos y nos hemos sorprendido. Y bueno, estamos ahí aprendiendo sobre la marcha. Joana, Isamar te pregunta. ¿Cómo llego de la idea al problema para emprender? Es que es al revés. Al revés, ¿cuál es el problema que tú quieres resolver? Y después se puede hacer sesiones de pensamiento y diseño para ver cuál es la idea. Lo que pasa es que cuando tienes la idea ya prácticamente pensaste en el producto o servicio. Y más bien yo lo que te haría, la pregunta es, ¿cuál es el problema que tú crees que vas a resolver con ese producto y servicio? ¿Y por qué crees tú que lo va a resolver de una manera que le cree valor superior a tu cliente a diferencia de lo que ya existe en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, normalmente es al revés. La gente se conecta con un problema que quiere resolver, ¿no? Pero si ya tienes la idea, bueno, entonces indaguemos sobre cuál crees tú que es el problema que puede resolver y sobre ahí construir y alimentar la idea. Perfecto. Eugenio Riopelle tiene una pregunta, quiere participar, voy a habilitar su audio o si gusta, puede escribir su pregunta por este chat. Aló, ¿me escucha? Aló, te escuchamos. Sí. ¿Cómo está? Mucho gusto. Mi nombre es Eugenio Riopelle. Soy ingeniero industrial. De verdad, en primer lugar, quiero felicitarlos a los muchachos por vamos a decir, este emprendimiento, ya que estamos usando esa palabra, de convocar este webinar. Bueno, mira, yo tengo 48 años. Me llamó la atención en la exposición de Joana. De verdad, bastante elocuente todo lo que has dicho y bastante acertado. Yo más allá de hacerte unas preguntas, que sí te las voy a hacer porque la idea es hacer un feedback de esos conocimientos. Bueno, para que tengan una idea, yo me desempeñé por más de 12 años en la industria eléctrica, la de la antigua Electricidad de Caracas. Posterior a eso he sido empresario y ahora me desempeño como director de tecnología de una empresa que desarrolla todo lo que tiene relación con el área automotriz, pues, reacabado automotriz.
Y bueno, mi idea era hacer unas preguntas y aparte de eso, comentar una experiencia personal de la dirección que yo manejo con respecto a lo que ha dicho Joana. Disculpen que si me tomo unos minuticos, pero la idea es apoyar a los jóvenes que de verdad son el futuro de este país, los pocos que quedan aquí en Venezuela. Y es satisfactorio que encontremos jóvenes con ese ímpetu, pues, de querer seguir echándole pichón a este país, ¿no? Voy a ser breve. Bueno, en cuanto a las preguntas, te quería preguntar, Joana, porque veo que hablas sobre el detectar el problema, más allá de enamorarse del producto, detectar el problema, ¿no? Si bien es cierto, estamos hablando de emprendedores, no sé si esta metodología que tú estás desarrollando o que nos ha hecho mención, está más orientada a detectar el problema de un producto existente o a desarrollar un producto basándonos en las necesidades del cliente de los nuevos emprendedores. Esa es la primera pregunta. Hablas de, por ejemplo, me parece excelente todo el desarrollo de tu exposición, pero me gustaría saber qué metodologías o mejoras prácticas nos puedes recomendar. Hablaste, por ejemplo, del método Canvas. ¿Qué me puedes decir, por ejemplo, de algo que se desarrolla en los últimos tiempos también, que fue algo que elaboró la gente de la USAID, que es el marco lógico, el enfoque de marco lógico? ¿Qué experiencia tienes tú y qué nos puedes comentar al respecto? Y bueno, para yo aprender un poco también, porque bueno, mi área es más tecnológica que de lo que se refiere al desarrollo de productos. Y, Bueno, disculpa. bueno, no, te cuento, ¿o tienes alguna otra pregunta? No, bueno, eso es básicamente, o sea, ¿qué metodología recomiendas en este ámbito empresarial para poder detectar esas necesidades del cliente, detectar esos problemas y que te permitan hacer esos ajustes en tu producto de acuerdo a la metodología que tú acabas de explicar? Pues, o sea, ¿qué texto, qué tipo de bibliografía, metodología, mejora práctica nos puedes recomendar Bueno, para aprender un fíjate, poco? sí, en cuanto al tema del problema, aplica para productos existentes y para productos completamente nuevos, ¿sí? O sea, te cuento, por ejemplo, un caso muy reciente. Nosotros, bueno, muy reciente no. Nosotros teníamos un programa de emprendimiento de 3 niveles. Y yo estaba como convencida de que tenía que venir un cuarto nivel de plan de negocio. Y cuando yo empecé como a decirle a mi equipo, ya va, si esto es lo que enseñamos en emprendimiento, ¿por qué nosotros no empezamos a aplicar esto mismo para adentro? Y ahí fue cuando comenzamos a recorrer este camino, porque todo esto que yo te estoy contando, de alguna otra manera lo enseñamos a los emprendedores en el programa, pero no lo aplicábamos. Y me di cuenta el día que un emprendedor me dijo, oye, gracias por todo lo que nos has enseñado, qué bueno que así se ha hecho Empresas Polar una gran empresa, y así me cuenta que todo lo que le enseñamos nosotros no lo hacíamos para adentro. Entonces eso fue lo primero, como caer en cuenta que yo le estoy enseñando algo a alguien un camino que yo no había recorrido. Entonces decidimos recorrer el camino. Y desde ahí me di cuenta que ese cuarto nivel no tenía ningún sentido, que lo más seguro es que si yo lo hiciera, la gente iba a notar, iba a salir contenta, pero yo no iba a resolver el problema del emprendimiento en Venezuela, por ejemplo. Yo no iba a cerrar la brecha de la cantidad de emprendimientos que se quedan estancados y que no tienen la posibilidad de optar por un financiamiento o entrar en una aceleradora de proyectos. Porque las aceleradoras de proyectos exigen una cantidad de cosas que los emprendedores de menor desarrollo, experiencia, no tienen. Entonces, no es un tema de plan de negocio, no era un tema de cuarto nivel, sino era otra cosa completamente distinta. Pero además eso de recorrer el camino nos permitió repotenciar el programa.
del cual ya hemos tenido más de 3.200 emprendedores que han transitado por el programa. Entonces, el tema es que aplica para productos que tienes actualmente y para otros productos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, tú que estás en el área de tecnología, no te piden algo, pero al final no entienden para qué? E incluso ni siquiera involucran al usuario final para ver si lo que ustedes están desarrollando tiene sentido. O si lo que o la propuesta que ustedes están desarrollando, como no conocen otra, o es la que a ustedes les parece más seguro, es la que es. Entonces, oye, lo primero es incluso, vamos a involucrar a los clientes, a los usuarios, y vamos junto con ellos a desarrollar y después miramos cuál es el desarrollo tecnológico que hay que hacer. Pero hay que mirar realmente cuál es el problema que está detrás. ¿Cuántas veces en las compañías no hay alguien que se faja a diseñar un informe que lo pasa todos los meses y nadie lo lee? Por ejemplo, cosas tan sencillas como eso. Por eso te digo, esto aplica para productos que tú digas, bueno, una nueva harina pan, un nuevo servicio de delivery, como para cosas tan sencillas como queremos desarrollar un informe que nos parece que le va a agregar valor a toda la comunidad de la empresa, a todas las áreas, y resulta que sí, el primer mes chévere, pero el segundo mes nadie lo lee. Entonces, oye, todo el retrabajo que se pierde por ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que quería como, es como profundizar, qué es lo que está detrás, qué es lo que nos inquieta, qué es lo que nos molesta, cuál es ese tema que está impidiendo que podamos avanzar, antes de pensar si es un desarrollo tecnológico, si es un producto, si es un servicio, qué es lo que hay que desarrollar. En cuanto a las bibliografías, no pueden dejar de leer el libro de Lean Startup, de Eric Rice. Lean Startup, ahorita lo escribo en el chat. O sea, ellos son uno de los gurús en todo lo que tiene que ver con procesos de experimentación. Por ejemplo, revisar Steve Blank, Customer Development o desarrollo de cliente, cómo él hace un planteamiento de que todo lo que es el desarrollo de un emprendimiento, de una innovación, de una solución, empieza oye, tienes que indagar y tomarte mucho más tiempo en descubrir el problema antes de desarrollar el negocio. Entonces, primero, descubrir, separar lo que es innovar de administrar, pero nosotros queremos innovar administrando, es decir, queremos lanzar un producto y ya estamos pensando en la estrategia de marketing, estamos llamando a manufactura, estamos llamando a finanzas y ni siquiera hemos visto si eso es lo que hay que hacer. Entonces él hace un planteamiento bien interesante porque él separa lo que tiene que ver con innovar, descubrir el problema y ver cuál puede ser la mejor propuesta de valor que haga un encaje problema-solución, y por otro distinto que es el desarrollo del negocio, en la administración, en la gestión. Entonces ahí también hay una bibliografía bien interesante que pueden revisar, la de Simon Sinek, que él profundiza, oye, que de verdad es mirar desde dónde estamos haciendo las cosas. Hay un cuento bien interesante de un emprendedor que llegó con nosotros que tenía ya más de 10 años con una distribuidora de alimentos, y él llegó a nosotros porque el negocio estaba estancado. Y bueno, entre una cosa y otra, para hacer el cuento corto, el negocio estaba estancado porque simplemente a él eso no le interesaba, ni le apasionaba, ni le gustaba, y además, no, o sea, eso fue algo heredado. Y de repente dejó el programa. Y a los 6 meses volvió y me dijo que quería terminar. Y le dije, bueno, pero si tú dijiste que no te gustó el programa, si tú dijiste que esto no te sirvió. Él se dio cuenta que él lo que le gusta es cocinar. Pero como él viene de una familia italiana, en su casa le enseñaron que cocinar es de mujeres, no de hombres. Y él creció con esa creencia. Y cuando él descubrió que lo que le apasiona es cocinar, bueno, déjame decirte que hoy en día es el maestro parrillero de La Monserratina, tiene un programa de televisión en Televen, le pagaron una pasantía de 4 meses en Nueva York, una compañía de utensilios de cocina, para que hiciera un recorrido como un tipo de pasantía con los mejores chefs de Nueva York. Y el tipo le entregó la distribuidora a un familiar y el tipo está fajado con su cosa. Entonces, oye, a veces no miramos de dónde estamos trabajando y extrapolar eso a nuestros colaboradores. Darle sentido de propósito a lo que hacemos, incluso cuando trabajamos con nuestros equipos, que a veces le pedimos las cosas.
pero no nos sentamos a mirar el por qué esto le puede dar sentido e inspiración al otro, al colaborador, para que haga las cosas. Entonces, oye, el sentido de propósito es muy importante, sobre todo para generar el engagement y el compromiso, no solo de los colaboradores, sino del propio emprendedor, porque ya el recorrido del emprendimiento es bastante, diría yo, obstaculizado él mismo, porque cuántas veces a los emprendedores les cierran las puertas como para que efectivamente no logre transitar todo ese camino, pero oye, porque realmente está apasionado y lo que está haciendo le quita el sueño, ¿no? No sé si con eso te ayudé. Muchas Ricardo, gracias. perdón, me No, enganché. no te preocupes. Lo que pasa es que sí vamos a tratar de ser un poco breves, tanto con las preguntas como las respuestas, por cuestiones de tiempo y que hay otro ponente esperando por nosotros. Es verdad, disculpa el otro ponente. Igualmente, si en caso que no da tiempo de contestar todas las preguntas, si tú estás de acuerdo, abriremos al finalizar de todo esto otra ronda de preguntas para ti para que puedas contestar las que faltan. Por Seguro que ahora sí. quedan 6 minutos de pregunta. El siguiente era Pedro Montilva. Si estás ahí, Pedro, puedes realizar tu pregunta. Sí, era... Ok, Joana, en caso que no puedas leer, él pregunta el porqué de Empresas Polar. Bueno, la verdad que nosotros estamos aquí para contribuir al desarrollo del país en todas sus aristas, económica, social y ambiental. Y eso es realmente lo que nos motiva y nos quita el sueño, y sobre eso es lo que inspiramos a nuestra gente para hacer, oye, que todos los días se levanten con ganas de hacer algo, contribuir al desarrollo del país. Entonces, cuando tú lo extrapolas en cada área, bueno, cada quien lo va traduciendo, pero básicamente es eso. Entonces, nosotros contribuir al desarrollo de capacidades y habilidades de la fundación para que la gente sea protagonista de su propio desarrollo, no darle el pescado, enseñarle a pescar y vivir del pescado, pero después desde alimento, oye, contribuir al desarrollo económico de los clientes, de los proveedores, todas las estrategias de desarrollo de proveedores. Créeme que no es algo muy rimbombante, viene desde ahí y hay una convicción genuina de que nosotros podemos hacer cosas para contribuir al desarrollo del país y la gente. Gracias, Joana. El siguiente en querer hacer una pregunta es Joverson. Bueno, él escribe en el chat, te pregunta. Para presentar o vender una idea basándonos en el círculo dorado, ¿es mejor empezar por el por qué o por el qué? Bueno, es que depende. La verdad que yo siempre digo que tiene que estar el porqué, pero cuando uno hace un pitch poderoso, si tienen la posibilidad de buscar algunas metodologías de storytelling o de Pixar, una de las propuestas que ellos hacen es tú tienes que empezar hablando tú para vender tu idea del problema que tú estás resolviendo. Entonces imagínate que yo te diga, nosotros nos estamos dando cuenta que cada vez hay una brecha más grande entre emprendedores que están formados y se están desarrollando y las escuelas o organizaciones aceleradoras de proyectos emprendedores. La brecha cada vez es más grande y hay un grupo de emprendedores que están ahí desasistidos, no necesitan más programas, pero tampoco están lo suficientemente robustos para que una aceleradora los apunte. Si nosotros nos hacemos cargo de esa temática, de mirar todos esos emprendedores que están desasistidos en la mitad, nosotros pudiéramos contribuir en lograr impactar en la economía de este país, que ya no va a volver a ser petrolero más nunca. Lo que va a sacar a este país adelante es el emprendimiento, pero tenemos que desarrollar competencias de emprendimiento robustas en la gente, no mata tigres, gente que de verdad se apasione en resolver problemas significativos. Entonces, nosotros creemos que imagínate que yo te haga ese pitch, si yo empezando no por ahí, tú no estás con la escucha a millón diciendo quiero escuchar cómo vas a solucionar eso. Entonces, por eso es tan importante mirar el problema, empezar desde el problema, qué pasaría si lo resolvemos
Y bueno, si estás dispuesto a escuchar cuál es la oferta o la propuesta o la idea que yo tengo. Esa es como mi recomendación, sobre todo cuando queremos atraer a gente que nos escuche y no ir directo con la idea. Gracias, Joana. Pues esta es la última pregunta. Por cuestiones de tiempo, repito, quedan 2 minutos. Si podrías contestar a Andri, pregunta. ¿De qué manera determino cuál es mi canal correcto para exponer mi idea y dar con la solución de un problema? Primero tienes que ver cuál es el problema y quién lo tiene. Es lo más importante. Antes de que nada, tienes que comenzar por definir el problema y quién lo tiene, quién es ese cliente. Son las amas de casa que trabajan, son las personas que trabajan y que no tienen tiempo para hacer diligencias, son los dueños de bodegas, son los motorizados, son los dueños del autobús. Y entonces entender quién es ese cliente, qué le molesta, qué le quita el sueño, a quién escucha, porque está influenciado, qué hace cuando hace para resolver lo que tú haces. O sea, tienes que mirar el problema y el cliente y hacer un ejercicio de empatía completa. Pueden utilizar el ejercicio del mapa de empatía también para mirar quién es ese cliente, qué es lo que hace cuando va a hacer. O sea, por ejemplo, si vamos al caso de movilizar una persona de A a B que no tiene carro, bueno, tratar de mirar quién es ese cliente que nosotros vamos a atender y qué hace para movilizarse, antes de pensar si lo que necesita es un monopatín, una bicicleta, una moto eléctrica o unos tickets especiales para montarse en el metro. ¿Ves que la diversidad de soluciones son muchísimas? Pero hay que mirar al cliente en su contexto. ¿Qué hace cuando va a resolver ese problema? ¿A quién ve? ¿A quién escucha? ¿A quién, qué es realmente lo que le inquieta? ¿Qué es lo que a él le gustaría que pasara? Y desde ahí diseñar una propuesta. Es una lógica completamente distinta. Gracias, Joana, por esta ronda de preguntas. Vamos a finalizarla brevemente. Rolando, Yulana, Andrés, no se preocupen, están anotados. Cuando el siguiente ponente termine, sus dudas serán solventadas por Joana. Francisco, puedes dar inicio cuando quieras. Eres bienvenido. Hola, hola, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Ricardo. Gracias, Gabriela. Realmente me siento ultra conectado el día de hoy por varias razones. La primera es que me fascina hablar de comunicación, me fascina hablar de oratoria. Y segundo, estoy muy conectado con mis hermanos venezolanos. ¿Por qué razón? Sencillamente porque yo he abogado mucho siempre por la preparación, por ser individuos preparados. Y realmente reconozco en esta plataforma, y lo reconozco cada vez que puedo, que los venezolanos, ustedes nos llevan mucho ahí, son bastante preparados y realmente para mí es un honor, un privilegio estar aquí el día de hoy con tantas personas preparadas, tantos jóvenes empresarios que van a escuchar este tema de comunicación, por supuesto, después de la interesantísima ponencia de Johanna. Bienvenidos, gracias. Mi nombre es Francisco Montalvo. Comienzo con un poco de mi historia porque yo creo que la historia es un modo poderoso de inspirar. Yo nací en una familia de empresarios. Mi abuelo tenía alrededor de 17, 18 empresas. Sin embargo, nunca tuve la inclinación de emprender. Yo siempre era como el más tímido de la clase, no me atreví a hablar. De repente recuerdo que cuando tenía 8 años, me paré a hablar en público, a recitar una poesía. Y recuerdo que las personas que me estaban escuchando vieron que yo me equivoqué en una parte y comenzaron a reírse. A partir de ahí comenzó mi declive en el mundo comunicacional. ¿Por qué razón declive? Sencillamente porque yo asociaba el hecho de hablar en público, el hecho de comunicar, al rechazo. Ustedes saben que los niños no tienen esa capacidad racional como nosotros de decir, no, se rieron por otra cosa, ¿no? El niño, ¿qué hace? Asimila y comienza a decirse que eso fue un rechazo a su persona. A partir de ahí comenzaron los inconvenientes. Pasé de estar en el cuadro de honor en mi colegio a ser de los peores en clase.
a sacar malas notas. Recuerdo que me llevaron a un psiquiatra y el diagnóstico fue horrendo. Déficit de la atención e hiperactividad. Yo era de los chicos que no atendía en las clases, que sacaba malas notas, que siempre estaba atrás, evitaba la comunicación con los demás. Y así fue todo el bachillerato. Así fue todo el bachillerato. Cuando entré a la universidad, que de hecho dejé 2 carreras, comencé a replantear mi propósito de vida y me dije, óyeme, yo no tengo habilidades en casi nada, siento que no he conectado con una pasión, ¿a qué me voy a dedicar ahora? Y ese mismo día se acerca una persona muy querida y me dice, tú eres un bueno para nada. Tú dejaste 2 carreras, así que dedícate a vender algo, dedícate a vender por la calle, porque tú no vas a llegar a ningún lado. El día que yo recibí esa ofensa, recuerdo que tomé un taxi, me desmonté en la escuela de oratoria, en la escuela de locución, y justamente ese día habían 2 becas disponibles para oratoria y para locución. Tomé las 2 becas y a partir de ahí me enamoré de la palabra, de la comunicación. Fui estudiando con profesores nacionales e internacionales, recibiendo reconocimientos en conferencias, recibiendo asesorías por parte de los mejores comunicadores, oradores en toda Latinoamérica. Y a partir de ahí comenzó mi ascenso. Llegué a la República Dominicana después de este periplo y me encuentro con la dificultad de comunicación que existía o que existe en nuestro país en el mundo empresarial, en el mundo del emprendedor. Aquí hay personas, aquí hay empresarios ya consumados con sus empresas que no se saben dirigir a un público, o si se paran a hablar en público comienzan a temblar, las ideas no les llegan, se vuelven una persona totalmente distinta. ¿Y por qué es eso? Por la falta de habilidades comunicacionales. A partir de ahí entonces nace mi emprendimiento, mi empresa Vosit, y ya hemos capacitado a más de 1,200 personas, 1,200 emprendedores, empresarios a nivel nacional e internacional, tanto en cursos presenciales como digitales. ¿A qué quiero llegar con esta historia? A varias cosas. Primero, se puede vivir de tu pasión. Lo primero que decían o que dicen en la República Dominicana es que la comunicación no deja dinero. Pero yo pude demostrar y demostrarme a mí mismo, por mi poca capacidad de confianza que tenía en ese momento, que se puede vivir de la pasión si se hace correctamente. Dos, hay que ser perseverantes. Una vez identificaste tu objetivo, una vez identificaste tu propósito de vida, debes hacer una promesa de no abandonar hasta llegar a ese propósito, hasta llegar a la cima, hasta cumplirlo. El trayecto no ha sido fácil ni va a ser fácil, y sobre todo una empresa que está creciendo en este momento. Así que si eres un emprendedor que está ahora mismo intentando crear su propio negocio, no importa que sea en crisis, lo que sea, comprométete, que ese es, yo creo que el paso más importante que debemos dar en un emprendimiento. Compromiso, perseverancia, se puede vivir de la pasión y, por supuesto, puedes transformar tus debilidades en tus mayores fortalezas. Mi nombre es Francisco Montalvo desde República Dominicana y hoy vamos a hablar sobre técnicas de comunicación en el emprendimiento. ¿De qué forma comunico mi producto? Y lo vamos a hacer partiendo de varias áreas. Primero, persuasión. ¿De qué manera puedo persuadir a mi cliente? Segundo, servicio al cliente. ¿Cómo manejar mi voz, mi cuerpo en función de mi cliente? ¿Cómo puedo conectar con ellos? Tercero, comunicación efectiva. Cuarto, lenguaje corporal y hablar en público. Vamos a dar algunas técnicas. No da tiempo para hablar de mucho. La comunicación es muy amplia. Sin embargo, te prometo que al finalizar este pequeño taller de 1 hora, vas a contar con técnicas maravillosas que te van a permitir comunicar de manera más efectiva tu emprendimiento. Y vamos a comenzar inmediatamente
con la diferencia entre manipular y persuadir. Manipular y persuadir. Por supuesto, estos conocimientos que vamos a ver el día de hoy son avalados por la ciencia. Voy a ir citando a los autores y, por supuesto, haciéndolo lo más ameno posible. La diferencia entre manipular y persuadir, ¿cuál es? Manipular es cuando el resultado de la comunicación de la venta solamente me conviene a mí como emisor. Es decir, manipulación es cuando yo intento venderte un producto que no te va a funcionar a ti, pero me va a funcionar a mí porque tú me estás dando dinero, me estás comprando. Eso es manipulación. Yo convenzo a una persona que haga algo que no quiere y que al final me beneficie solo a mí. En cambio, la persuasión es cuando el resultado de esa comunicación les beneficia a ambas partes. Esa es la diferencia principal. Manipulación es cuando me beneficia a mí un propósito egocéntrico, egoísta, y la persuasión es cuando el resultado de la comunicación o de la venta nos conviene a ambas partes. Y vamos a hablar sobre leyes de persuasión y cito a Robert Cialdini, psicólogo social norteamericano, y él habla de varias técnicas de persuasión en los emprendimientos, en la comunicación, en líneas generales, leyes de persuasión que nos van a permitir comunicar con más eficacia. Y voy a hablar de 3 leyes. Hay varias, pero por cuestiones de tiempo vamos a hablar de 3. Primera ley, muchachos. Ley de la reciprocidad. Ley de la reciprocidad. Esta ley nos dice que, escuchen bien, esta ley nos dice que la persona en general es agradecida por naturaleza. Mientras más recibo, más doy. Y lo pongo con un ejemplo bien claro. Si ahora mismo yo le digo, Gabriela, mira, te voy a prestar, no sé, $5,000. Y no te preocupes, no me lo tienes que pagar ahora. Tranquila, no me lo tienes que pagar. Y yo mañana, ya le presté el dinero a Gabriela, y yo mañana le digo, Gabriela, yo necesito que tú me hagas un favor. Cuídame a mis 2 hijos, por favor, que tengo una reunión. Te aseguro que Gabriela, por ese sentimiento de reciprocidad, por devolverme ese favor, va a decir que sí, obviamente. Esa es la ley de la reciprocidad. ¿De qué manera podemos incluirla dentro de nuestro emprendimiento? Muy sencillo. Vamos a suponer que yo tengo un emprendimiento de venta de vinos, ¿verdad? ¿Cómo yo activo el sentimiento de reciprocidad si yo tengo un emprendimiento de venta de vinos? Por ejemplo, entra mi cliente a la empresa, ¿qué yo hago? Tomo inmediatamente una pequeña copita de vino y se la entrego. Adelante, señor. Mire, señora, pruebe. A ver qué le parece. ¿Qué pasa? Cuando yo le entrego algo a ese cliente, cuando le regalo algo sin pedir nada a cambio, ese cliente se queda con el pequeño compromiso de comprarnos a nosotros. Ojo, no es que siempre va a funcionar, que siempre te van a comprar, pero incrementa la posibilidad de que ese cliente te compre en un 40%. O sea, de 0 a 40% es inmenso. Entonces, en líneas generales, entregarle algo a mi cliente gratuito, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, si manejo marketing digital, le puedo mandar un PDF gratuito solamente por preguntar por mis servicios. Mira, señora Lidia, por preguntar por mis servicios de manera gratuita, le voy a regalar un PDF que le dirá cómo conectar con su cliente digital. Cuando Lidia abra ese correo que yo le envié, ese PDF, lo comience a leer y vea que es algo de valor, se va a sentir con el compromiso de comprarme posteriormente. Si no es en este momento, la decisión de compra se aplaza por un tiempo más, pero te quedaste en la mente de Lidia. ¿De qué manera? Y esta es una pregunta. ¿De qué manera vas a activar a partir de ahora ese sentimiento de reciprocidad con tu cliente? Piénsalo. ¿Qué le vas a regalar? ¿Qué le vas a regalar? A ver. Dice Cristian que la manipulación tiene tintes morales. Exactamente. La manipulación
mejor dicho, la persuasión es donde entra la moralidad de una persona. La manipulación es la inmoralidad. Pasamos con la segunda ley de persuasión. La ley de la escasez. Ley de la escasez. Y esta ley nos dice que mientras menos hay, más lo quiero. Mientras menos hay, más lo quiero. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, yo voy a comprar un reloj y voy a la Casio, por ejemplo, a comprarlo, y veo que hay 3 tipos de relojes disponibles. El número 1, el número 2, el número 3. Ambos, o los 3 tienen más o menos el mismo precio, ¿verdad? Pero yo veo que donde está ubicado el reloj número 1, hay muchos más de esa misma variedad. Donde está ubicado el reloj número 2, veo que hay mucha variedad. Sin embargo, cuando veo el número 3, noto que solamente quedan 2 o noto que solamente queda 1. Automáticamente el cerebro se va a dirigir hacia el que tiene menos. ¿Por qué? Porque si hay menos, eso quiere decir que gusta mucho y que las personas lo compran. Por eso, esta ley de persuasión dice que mientras menos hay, más lo quiero. Como emprendedores, a veces cometemos un error garrafal, que yo lo cometí y lo voy a decir aquí para que no lo cometan en caso de que no lo hayan cometido. Y es el siguiente. Te llaman, por ejemplo, y te dicen, señor Francisco, yo necesito una asesoría empresarial en comunicación. ¿Usted tiene tiempo para hoy? Ah, sí, yo tengo tiempo para hoy a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, a la hora que usted quiera. Cuando yo le digo eso a mi cliente, se nota la desesperación. Ahora, ¿qué pasa si yo, en vez de decirle que estoy disponible, le digo, ok, perfecto, déjeme revisar mi agenda un segundito y le comento de una vez? Bien, señor Juan, tengo la agenda disponible para el lunes a las 8 de la mañana, ¿le parece? Aunque no tengas nada que hacer, aunque estés en tu casa mirando para arriba, eso genera al cliente la sensación de es una persona muy ocupada. ¿Qué quiere decir? Que su servicio, que su producto es bueno. No estoy hablando de cosas que me inventé, estoy citando al licenciado Robert Cialdini, psicólogo social, y él comenta en esta ley que mientras menos hay, más la gente lo va a querer. Por esa razón, si tienen emprendimientos de productos, supermercados, por ejemplo, los productos que ustedes quieran que se vendan más, ¿qué van a hacer? Van a retirar y van a dejar una pequeña cantidad. Van a ver que la gente se van a inclinar por ese producto porque hay poco. ¿Qué quiere decir en la mente de la gente? Si hay poco, eso quiere decir que se lo están llevando porque es bueno. Y la tercera ley que vamos a comentar el día de hoy, muy importante, es la ley de la prueba social. Ley de la prueba social. ¿Y qué nos dice esta ley? Que si la sociedad, si un grupo de personas aprueba un producto, esos filtros que regularmente tenemos para verificar si compramos o no, caen. Y automáticamente nos decidimos a comprarlo. Por ejemplo, se hizo un estudio en bueno, que ya estamos terminando el proceso de diseño con María Eugenia. Y bueno, igual. Hay un micrófono abierto, ok. Excelente. Se hizo un estudio en la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, donde abrieron un lugar ficticio, o sea, no había nada dentro, y colocaron una fila ficticia afuera, una fila bien larga, y la gente no sabía lo que había dentro del local. Sin embargo, se colocaban en la fila sin saber lo que era. Esa es la ley de la prueba social. Si varias personas aprueban un producto o aprueban un servicio, eso quiere decir que es bueno y a mí también me va a funcionar. ¿De qué manera como emprendedores podemos utilizar esta ley de la prueba social? Muy sencillo. Si yo voy a vender un producto, un servicio a una empresa, un empresario, por ejemplo, que nunca me había visto ni nunca había escuchado de mí, que suele suceder mucho, ¿qué puedo hacer? Muy sencillo. Le pido una carta de recomendación
le pido una carta de recomendación a un cliente al cual yo le haya trabajado ya. Por ejemplo, si yo le trabajé a Martín Polar, yo le pido a la gerente o a la persona que yo conozco de Martín Polar que me redacte una carta diciendo cómo le fue adquiriendo mis servicios. Entonces, voy, por ejemplo, a Movistar y a la persona que me está entrevistando para una posible colaboración o trabajo, le enseño esa carta que me enviaron de Martín Polar para que vea que mi producto, mi servicio funciona. Eso aumenta el proceso de venta en un 35-40%. ¿Por qué? Porque tu posible cliente está viendo físicamente a través de una carta, a través de una prueba social, que tu producto, tu servicio tiene validez y por ende también le va a funcionar. No es lo mismo a que tú vayas a ese proceso de venta sin nada en la mano. No es lo mismo. Ahora, si tú vas con una prueba social de que realmente tu producto, tu servicio funciona, tiene validez, el proceso de venta se acelera muchísimo más. Esas son las 3 leyes de persuasión. Exacto, Eugenio. Es un testimonial, prácticamente. Un testimonial de cómo fue tu servicio, cómo fue tu producto, la experiencia de Martín Polar con tu producto, tu servicio, en líneas generales. Tenemos 3 leyes: reciprocidad, escasez y prueba social. Pasamos ahora a la técnica del yes set. Y escuchen bien porque suele ser un poquito complicadita. La técnica del yes set. ¿Qué significa esto? Programar al cerebro del cliente para que nos diga que sí cuando le presentemos nuestro plan de negocio. Muchos emprendedores cometemos el riesgo de sentamos y automáticamente comenzamos